Subtítulo: Esclavos y hombres libres. El poder de la fe, trayendo victoria, puede ser mostrado por otra línea de textos de la Escritura, que son bien prácticos. Primeramente, déjese entender que el pecador es un esclavo. Cristo dijo: todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34. Pablo también dice, poniéndose en el puesto del hombre no renovado: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Romanos 7:14. Un hombre que es vendido es un esclavo. Por lo tanto, el hombre que se vende bajo el pecado es un esclavo del pecado. Pedro trae a mención el mismo hecho, cuando, hablando de maestros falsos y corruptos, dice: les prometen libertad, cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción. Porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Segunda de Pedro 2:19. La característica prominente del esclavo es que él no puede hacer como quiere, sino que está limitado a hacer la voluntad del otro, sin importar cuán irritante sea. Pablo prueba así la verdad de lo que dijo, que él, como hombre carnal, era el esclavo del pecado. Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. De manera que ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque tengo el querer, pero no alcanzo a efectuar lo bueno, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Romanos 7, versículos 15 y 17 al 19. El hecho de que el pecado controla, prueba de que el hombre es un esclavo. Y aunque todo el que comete pecado es el esclavo del pecado, la esclavitud se hace inaguantable cuando el pecador ha tenido una vista de la libertad y la desea, pero no puede romper las cadenas que lo atan al pecado. La imposibilidad para el hombre no renovado de hacer aún el bien que le gustaría hacer ha sido mostrado ya en Romanos 8, 7 y 8 y Gálatas 5, 17. ¿Cuántas personas han probado la verdad de estos textos en sus propias experiencias? ¿Cuántas han resuelto y vuelto a resolver, y sin embargo sus resoluciones más sinceras han probado tan débiles como el agua en la cara de la tentación? No tuvieron fortaleza y no supieron qué hacer, y desafortunadamente sus ojos no estaban tanto sobre Dios como sobre sí mismos y el enemigo. Su experiencia fue una de una batalla continua contra el pecado. Es verdad, pero de constante derrota también. ¿Llama usted a esto una verdadera experiencia cristiana? Hay algunos que se imaginan que lo es. ¿Por qué entonces el apóstol, en la angustia de su alma, gritó: «Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?» Romanos 7:24. Es la verdadera experiencia cristiana un cuerpo de muerte tan terrible que el alma es constreñida a gritar por libertad. No, en verdad. De nuevo, ¿quién es aquel que en respuesta a este pedido ferviente se revela como el libertador? Dice el apóstol:
Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. En otro lugar, él dice de Cristo: así, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2, 14 y 15. De nuevo, Cristo proclama así su propia misión. El Espíritu del Señor, el Eterno, está sobre mí, porque me ungió para predicar buenas nuevas a los pobres. Me envió a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos abertura de la cárcel. Isaías 61:1. Lo que es esta esclavitud y cautividad ya se ha mostrado. Es la esclavitud del pecado, la esclavitud de ser compelido a pecar, aun en contra de la voluntad, por el poder de propensiones y hábitos malos, heredados y adquiridos. ¿Nos libera Cristo de una experiencia cristiana verdadera? No en verdad. Entonces, la esclavitud del pecado, de la cual el apóstol se queja en Romanos 7, no es la experiencia de un hijo de Dios, sino del esclavo del pecado. Es para liberar a los hombres de este cautiverio que Cristo vino, no a liberarnos durante esta vida de batallas y luchas, sino de la derrota, para capacitarnos a ser fuertes en el Señor y en el poder de su capacidad, para que podamos dar gracias al Padre. Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, a través de cuya sangre tenemos redención. ¿Cómo se efectúa esta redención? Por el Hijo de Dios. Cristo dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois realmente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Así, si el Hijo os liberta, seréis realmente libres. Juan 8, 31, 32 y 36. Esta libertad llega a todo el que cree, porque a los que creen en su nombre, Él les da el poder de ser los hijos de Dios. La liberación de la condenación les llega a los que están en Cristo Jesús, y nos ponemos a Cristo por fe. Romanos 8:1, Gálatas 3:26 y 27. Es por fe que Cristo mora en nuestros corazones.